Hola compañeros, soy Jorge Alonso y en esta ocasión continuaremos con el tema de circunferencias coaxiales. Ya en la sesión anterior empezamos a explorar este tema. Precisamente en la sesión anterior vimos que dadas dos circunferencias sí podemos encontrar de hecho varios puntos P de tal forma que tengan la misma potencia con respecto a las dos circunferencias. En esa sesión, en la sesión anterior, vimos dos métodos distintos que nos permiten encontrar puntos P que son equipotentes con respecto a dos circunferencias dadas. Y también en esa sesión, hacia el final, pues intuimos o vimos que todos esos puntos que tienen la misma potencia con respecto a dos circunferencias dadas, como que se estaban alineando en una recta que aparentemente es perpendicular a la línea de los centros. Pues bien, en esta sesión lo que vamos a hacer es demostrar formalmente esas cosas que ya empezamos a ver o a intuir en la sesión anterior. Precisamente lo que vamos a hacer en esta ocasión es definir el concepto de eje radical y hacer la demostración, yo diría formal, de que dicho eje radical es una línea perpendicular a la línea de los centros. Pues nada, la definición ya está escrita, dice el eje radical de dos circunferencias C1 y C2 es el lugar geométrico de todos los puntos P, de tal forma que la potencia de P con respecto a C1 es la misma que con respecto a C2, es decir, P es equipotente con respecto a C1 y a C2. Y la proposición que está escrita ahorita es la que de hecho va a requerir nuestra atención en esta sesión. Y lo que dice es precisamente lo que hemos estado ya comentando de manera informal. Lo que establece es que el eje radical, que es lo que acabamos de definir, de dos circunferencias C1 y C2, en donde estamos pidiendo que esas dos circunferencias no sean concéntricas, es una línea perpendicular a la línea de los centros. Lo que vamos a hacer es demostrar esta proposición yo diría con bastante detalle. Entonces lo que necesitamos es empezar a recordar lo que hicimos, por ejemplo, en la sesión pasada. En la sesión pasada ya vimos que, por ejemplo, si nosotros consideramos una de las tangentes comunes a las dos circunferencias, es decir, si por ejemplo ahorita yo hago este trazo, y supongamos que esta línea es tangente aquí y es tangente acá, ya vimos que si yo localizo el punto medio de esa tangente común, este punto construido de esta manera tiene la misma potencia con respecto a C1 y con respecto a C2, donde claramente esta es C1 y esta es C2. Este es el centro O1 y este es O2. Nosotros ya probamos que este punto es equipotente. Ahora, lo que vamos a hacer ahorita es hacer la demostración de que ese lugar geométrico es una recta perpendicular a la línea de los centros. Para tal efecto, aquí creo que vale la pena hacer el siguiente comentario. Cuando uno quiere hacer una demostración de un lugar geométrico, uno tiene que hacer tres pasos. El primer paso de una demostración de lugar geométrico es demostrar que ese lugar geométrico es distinto del vacío. Es decir, el primer paso es mostrar que al menos hay un punto que pertenece al lugar geométrico. El segundo paso es localizar todos los puntos del lugar geométrico y el tercer paso es demostrar que ya no hay más puntos aparte
de los que ya se localizaron. Es decir, una demostración bien hecha del lugar geométrico debe de consistir de esos tres pasos. 1, demostrar que el lugar geométrico es distinto del vacío. 2, encontrar todos los puntos de ese lugar geométrico. Y 3, demostrar que ya no hay más puntos aparte de los ya localizados. En ese sentido vamos a ir recorriendo esos tres pasos y por eso voy a empezar a ponerlo así. En el paso 1 lo que tenemos que demostrar es que al menos existe un punto P que pertenece al eje radical, pero esa parte ya la vimos en la sesión anterior. Entonces el paso 1 lo damos por obvio ahorita, es decir, en el paso 1 ya sabemos que sí, por demostrar que existe P que pertenece al eje radical. Esa parte ya sabemos que sí, porque de hecho en la sesión anterior dimos dos métodos para localizar puntos P que cumplen la propiedad. En este momento nosotros vamos a partir de la suposición de que este punto ya sabemos cómo construirlo y de la suposición de que efectivamente pertenece al eje radical. Ahora, para hacer el punto 2, en el punto 2 se trata de localizar, digámoslo así, todos los puntos del eje radical. Para hacer eso, de hecho este punto 2 es el que nos va a tomar más tiempo de esta sesión. Para hacer eso hay que empezar a hacer varias cosas. Es decir, todo lo que vamos a hacer en los siguientes minutos tiene que ver con hacer esta parte de localizar todos los puntos del eje radical, partiendo de la suposición de que ya tenemos un punto que sí pertenece al eje radical. Es decir, ahorita nosotros ya tenemos como hipótesis que el punto P pertenece al eje radical. Es decir, la potencia de P con respecto a C1 es igual a la potencia de P con respecto a C2. Y si recordamos las propiedades de potencia, esto que acabamos de escribir algebraicamente se traduce como P O1 al cuadrado menos R1 al cuadrado es igual a P O2 al cuadrado menos R2 al cuadrado, porque sabemos que así se calcula porque sabemos que esta es una manera de calcular la potencia de un punto con respecto a una circunferencia. Entonces esto que estamos escribiendo lo vamos a dar como hipótesis. Ahora hagamos lo siguiente, voy a empezar a hacer una construcción. Voy a trazar la línea que pasa por O1 y O2, es decir, la línea de los centros. Y este paso va a ser importante. Desde P, donde P es un punto que sí pertenece al eje radical, voy a bajar la perpendicular a la línea de los centros y voy a llamar M al pie de esa perpendicular. Entonces digamos lo siguiente, sea M el pie de perpendicular desde P a la recta O1, O2. Y lo que vamos a hacer es demostrar que M también pertenece al eje radical, es decir, al lugar geométrico que estamos construyendo, al eje radical. Es decir, lo que tenemos que demostrar es que la potencia de M con respecto a C1 es igual a la potencia de M con respecto a C2, es decir, algebraicamente lo que tenemos que demostrar es que M O1 al cuadrado menos R1 al cuadrado es igual a M O2 al cuadrado menos R2 al cuadrado. Pero esta parte es muy fácil de demostrar si tomamos como hipótesis que el punto P
si es equipotente con respecto a las dos circunferencias. Es decir, como por hipótesis tenemos esta igualdad, nosotros podemos empezar a trabajarla para llegar de ella a esta. Solamente tenemos que hacer la siguiente consideración. Si nos fijamos, si unimos P con O1 y P con O2, se me forman dos triángulos rectángulos. El triángulo PO1M y el triángulo PO2M. Ambos son triángulos rectángulos y por lo tanto puedo aplicar el teorema de Pitágoras en ambos. Es decir, yo puedo hacer lo siguiente. Si se fijan, el segmento PO1 es la hipotenusa del triángulo de la izquierda. Aplicando el teorema de Pitágoras, yo puedo saber que PO1 al cuadrado lo puedo sustituir por MO1 al cuadrado, que es uno de los catetos, más PM al cuadrado. Entonces eso que acabo de escribir es esto y tengo que restarle menos R1 al cuadrado. Eso es igual a PO2, que es la hipotenusa del triángulo de la derecha, y por lo tanto, utilizando Pitágoras, yo puedo decir que esa hipotenusa es igual a MO2 al cuadrado, que es uno de los catetos, más PM al cuadrado, que es el otro cateto, menos R2 al cuadrado. Si se fijan, este PM se va a cancelar con este PM y por lo tanto lo que nos queda es que M o 1 al cuadrado menos R1 al cuadrado es igual a M o 2 al cuadrado menos R2 al cuadrado, que es precisamente lo que queríamos demostrar. Esto ya directamente significa que M es equipotente con respecto a C1 y C2 y por lo tanto M pertenece al eje radical. Entonces, lo que llevamos es que si de entrada nos dan un punto que sí pertenece al eje radical, su pie de perpendicular siempre va a pertenecer también al eje radical. Esto que estoy diciendo es importante y hay que tenerlo en cuenta porque lo vamos a utilizar hacia el final de la demostración. Y de hecho, bueno, no me adelanto más. Ahora, lo siguiente que vamos a hacer es decir o proponer que el eje radical sea precisamente la recta determinada por PM, es decir, por construcción es una recta que efectivamente es perpendicular a la línea de los centros. Es decir, en este momento voy a ponerla de otro color para resaltarla. Entonces, vamos a poner de rojo esta recta porque es la que nos interesa. De hecho, es naranja. Ahora, lo que vamos a hacer es, lo siguiente que vamos a hacer es demostrar que cualquier otro punto que pertenezca a la recta PM también pertenece al eje radical. Es decir, lo siguiente que vamos a hacer es demostrar que si X pertenece a la recta PM, entonces X pertenece al eje radical, es decir, la potencia de X con respecto a C1 es igual a la potencia de X con respecto a C2. Esto lo ponemos así para que no se revuelva. Ahora, algebraicamente lo que tenemos que demostrar es que X o 1 al cuadrado menos R1 al cuadrado es igual a X o 2 al cuadrado menos R2 al cuadrado. Ahora no hemos pintado el punto X para auxiliarnos. Por ejemplo, digamos que el punto X es cualquier otro punto del eje radical. Supongamos que es un punto que está por acá. Ahora, lo único que vamos a hacer como para auxiliarnos es trazar la línea que va desde X a O1 y la línea que va de X a O2. Si se fijan, nuevamente se nos van a formar dos triángulos rectángulos, el triángulo O1MX y el triángulo XMO.
MO2. Como esos dos triángulos vuelven a ser rectángulos, podemos aplicar otra vez el teorema de Pitágoras. Y ahora lo que vamos a hacer es partir de esta igualdad. Esta igualdad sabemos que es cierta, es decir, esta igualdad lo que nos dice es que el punto M sí pertenece al eje radical, es decir, ahorita vamos a partir de aquí, es decir, en lugar de escribir MO1, si nos fijamos, MO1 es uno de los catetos del triángulo XO1M y por lo tanto, aplicando el teorema de Pitágoras, yo puedo decir que MO1 es igual a XO1 al cuadrado, que es la hipotenusa, menos XM, aquí lo escribí mal, menos XM al cuadrado menos R1 al cuadrado, que es esta parte. Eso es igual a MO2, pero si se fijan, MO2 es uno de los catetos del triángulo de la derecha, por lo tanto yo lo puedo sustituir por XO2 al cuadrado, que es la hipotenusa de ese triángulo, menos XM, que es el otro cateto, al cuadrado, menos R2 al cuadrado, que es esta parte. Ahora, si se fijan, nuevamente, este segmento XM se cancela con este segmento porque son iguales y tienen el mismo signo, y por lo tanto otra vez nos queda que XO1 al cuadrado menos R1 al cuadrado es igual a XO2 al cuadrado menos R2 al cuadrado, y esto ya es la definición de que el punto X pertenece al eje radical. Es la definición de que X tiene la misma potencia con respecto a C1 y a C2. Por lo tanto, lo que acabamos de probar es que en efecto, si yo tomo cualquier otro punto X que esté sobre la recta PM, ese punto X efectivamente es equipotente, es decir, si es un punto del lugar geométrico que estamos construyendo. Ahora, hasta este momento lo que hemos hecho es hacer precisamente la parte 2 de la demostración del lugar geométrico, es decir, hemos localizado todos los puntos que a nuestro juicio pertenecen al eje radical, al lugar geométrico. Lo último que tenemos que hacer es demostrar que fuera de la línea naranja ya no hay más puntos que tengan la misma potencia con respecto a las dos circunferencias. Para hacer eso, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Para demostrar esa parte necesitamos hacer un paso intermedio. Necesitamos demostrar que si nosotros suponemos que sobre la recta O1 o 2 hay otro punto al que le vamos a llamar N, que sea distinto del punto M, y tal que este punto N también pertenezca a el eje radical, es decir, vamos a demostrar que si suponemos que hay un punto N que tiene la misma potencia con respecto a las dos circunferencias, entonces llegamos a una contradicción. Es decir, lo que vamos a demostrar es que sobre la línea de los centros, aparte del punto M, ya no hay otro punto que también tenga la misma potencia. Eso nos va a auxiliar para demostrar que fuera de la recta naranja ya no hay más puntos del eje radical. Entonces lo que vamos a hacer ahorita es lo siguiente. Vamos a suponer, espero que aquí me quepa lo que quiero hacer. Aquí voy a empezar aquí. Supongamos, y voy a empezar con otro color para que se distinga lo que estoy haciendo. Lo voy a hacer de color naranja. Supongamos que N pertenece a la línea de los centros y que además N es distinto del punto M, tal que la potencia de N con respecto a C1 es igual a la potencia de N con respecto a C2. Es decir, lo que estamos suponiendo es que
lo que estamos suponiendo es que NO1 al cuadrado menos R1 al cuadrado es igual a NO2 al cuadrado menos R2 al cuadrado. Ahora, si suponemos esto, vamos a poder manipular esta expresión para llegar a una contradicción, y esa contradicción querrá decir que efectivamente, aparte de M, ya no hay otro punto que esté en la línea de los centros y que tenga la misma potencia. Hagamos lo siguiente, vean, lo que voy a hacer ahorita es manipular este segmento. El segmento que va de N a O1, yo lo puedo ver como NM más MO1. Es decir, si yo quiero ir del punto N al punto O1, yo puedo directamente escribir NO1 o puedo escribir NM más MO1, que es lo que hice. Entonces esto lo tengo que poner al cuadrado, porque aquí NO1 está al cuadrado, menos R1 al cuadrado es igual, y en este segmento voy a aplicar exactamente el mismo truco, es decir, esto es igual a NM más MO2 y todo esto elevado al cuadrado menos R2 al cuadrado. Ahora lo siguiente que vamos a hacer es desarrollar estos binomios al cuadrado. Es decir, lo que nos queda es nm al cuadrado más 2nm por MO1 más MO1 al cuadrado menos R1 al cuadrado. Voy a hacer un poco de espacio. Espero que con eso me alcance. Es igual a nm al cuadrado más 2nm por MO2 más MO2 al cuadrado menos R2 al cuadrado. Acabamos de desarrollar. Si nos fijamos, este NM se cancela con este NM, y aquí también hay que hacer la siguiente apreciación. MO1 al cuadrado menos R1 al cuadrado es la potencia de M, por definición, es la potencia de M con respecto a C1, y MO2 al cuadrado menos R2 al cuadrado es la potencia de M con respecto a C2, pero estamos suponiendo que el punto M sí pertenece al eje radical, es decir, esto que está aquí es igual a esto que está aquí, porque ambos son la potencia de M con respecto a las dos circunferencias, y M es equipotente, por lo tanto se cancelan estas dos partes, y por lo tanto lo que nos va a quedar es lo siguiente, nos va a quedar 2nm por MO1 igual a 2nm por MO2. Si nos fijamos, los 12 se cancelan, y lo que tenemos que hacer ahora es pasar restando lo que está del lado derecho. Entonces nos va a quedar nm por MO1 menos nm por MO2 igual a 0. Ahora factorizamos la nm y nos va a quedar nm que factoriza a MO1 menos MO2 igual a 0. Ahora, si nos fijamos, yo aquí puedo hacer lo siguiente. Si yo puedo voltear este segmento, y si lo volteo tengo que poner un signo menos. Ese signo menos lo puedo factorizar con este signo menos que está aquí. Es decir, el siguiente paso lo puedo escribir así: n
menos nm que multiplica a O1m más m O2 igual a 0. Este signo menos puedo decir que se cancela porque lo puedo pasar dividiendo y como está igualado a 0, el signo menos se cancela. Ahora, el segmento O1m más MO2 no es otra cosa más que directamente escribir el segmento O1, O2, es decir, esto lo que nos queda es nm multiplicado por O1, O2 igual a 0. Y hemos llegado, porque si se fijan, aquí lo que tenemos expresado algebraicamente es que hay dos cantidades que al multiplicarlas me da 0. Sabemos que si dos números al multiplicarse dan 0, uno de ellos 2 o los dos tienen que ser 0. Ahora, pero si nos fijamos, justamente desde el inicio, digámoslo así, pusimos como hipótesis que el punto O1 y O2 son distintos. Por lo tanto, el segmento determinado por O1 y O2 no puede tener longitud 0. Es decir, en este momento sabemos que O1, O2 es distinto de 0. Y hasta este momento, lo que tenemos es que como su producto es 0, algebraicamente podemos decir que entonces nm es 0 o O1, O2 es 0. Ahora, pero por hipótesis, O1, O2 es distinto de 0 porque son puntos distintos. Esto implica que si este no es 0, este forzosamente tiene que ser 0, es decir, implica que nm es igual a 0. Pero si nm es 0, eso quiere decir que el punto n y el punto m son el mismo porque su segmento tiene longitud 0. Eso crea una contradicción a lo que supusimos. Aquí dijimos, supongamos que n es distinto de m. Y aquí estamos llegando a una contradicción, a que es igual a m. Por lo tanto, se llega a una contradicción y eso implica que con lo que tenemos aquí podemos decir que entonces sobre el segmento O1, O2 no hay otro punto distinto de M tal que sea equipotente. Es decir, equipotente, creo que lo escribí mal, no importa, tal que sea equipotente. Es decir, el único punto que está sobre la línea de los centros que tiene la misma potencia con respecto a las dos circunferencias es el punto M. No hay otro más. Justamente es lo que acabamos de demostrar. Ahora, esta demostración es lo que nos va a dar la clave o lo que nos da el truco, por decirlo así, para hacer el último paso del lugar geométrico. El último paso del lugar geométrico que nos falta demostrar es que lo voy a pintar con otro color. No sé con qué color, lo voy a pintar con azul. Lo último que tenemos que demostrar es que fuera de la recta naranja, por ejemplo aquí, supongamos que está aquí, fuera de la recta naranja ya no hay otro punto Q que tenga la misma potencia con respecto a las dos circunferencias. Dicho de otro modo, supongamos que hay un punto Q de tal forma que la potencia de Q con respecto a C1 y la potencia de Q con respecto a C2 es la misma. Entonces, justamente por eso les decía al inicio, cada vez que tengamos un punto P y supongamos que ese punto P tiene la misma potencia con respecto a las dos circunferencias, se puede demostrar que su pie de perpendicular
también tiene la misma potencia. Eso quiere decir que si en este momento suponemos que el punto Q tiene la misma potencia con respecto a las dos circunferencias, entonces si desde Q trazamos la perpendicular a la línea de los centros y le llamamos M' a ese pie de perpendicular, se tendrá, haciendo exactamente el mismo desarrollo que hicimos aquí para M, se tendrá que M' también tiene la misma potencia. Pero justamente acabamos de probar que sobre la línea de los centros ya no puede haber otro punto que tenga la misma potencia. Acabamos de demostrar que el único punto que puede tener la misma potencia es M. Por lo tanto, si nosotros suponemos que hay un punto Q fuera de la línea naranja que tiene la misma potencia, implicaría que su pie de perpendicular tiene la misma potencia y eso generaría una contradicción a lo que acabamos de demostrar. Por lo tanto, no puede haber este punto Q que sea equipotente. Por lo tanto, todos los puntos que son equipotentes son solamente los que están sobre la línea naranja, donde la línea naranja se construyó a partir de tener un punto P que sí es equipotente. Con eso terminaría la demostración del eje radical, es decir, ya la última parte la hice la expresé solo oralmente y ya no la escribí, pero creo que quedó claro. Es decir, en el punto 3, lo que tenemos para demostrar el punto 3 del lugar geométrico, lo que tenemos que demostrar es que fuera de PM ya no hay puntos Q tal que la potencia de Q con respecto a C1 sea igual a la potencia de Q con respecto a C2. Y ya dijimos el por qué ya no puede haber puntos de este estilo. Por lo tanto, con esto, digamos, quedamos por terminado la demostración de eje radical. Ahora, lo último que quiero hacer es presentar como proposición algo que ya acabamos de demostrar. Lo que voy a presentar como proposición es lo siguiente, y la voy a escribir como proposición porque creo que es importante y nos puede ser útil este resultado más adelante. Entonces la presento como proposición para que después, cuando la necesitemos, ya nada más la invoquemos y ya no tengamos que hacer nada, sino solamente aplicarla. Proposición: dadas C1 y C2, donde estamos pensando que C1 y C2 no son concéntricas, dadas C1 y C2 con O1 distinto de O2, si P es tal que la potencia de P con respecto a C1 es igual a la potencia de P con respecto a C2, entonces si M es el pie de perpendicular desde P a O1 O2, implica que la potencia de M con respecto a C1, perdón, la potencia de M con respecto a C1 es igual a la potencia de M con respecto a C2. Es decir, si P pertenece al eje radical, entonces M construido de esta manera también pertenece al eje radical, y eso lo voy a poner aquí. Esto que voy a poner es una forma coloquial de expresar lo que acabamos de decir. Si P pertenece al eje radical, entonces M pertenece
al eje radical, donde M es pie de perpendicular desde P a O1, O2. Entonces ya la escribí como proposición para tenerla presente. Pues nada, le voy a dejar hasta aquí. Espero que haya quedado clara esta exposición. Pienso que sí, y como siempre lo único que tengo que hacer es hacer como una pequeña recapitulación de lo que hicimos. Lo que hicimos aquí fue presentar la definición de lo que es el eje radical. El eje radical es el lugar geométrico de todos los puntos que tienen la misma potencia con respecto a dos circunferencias, y demostramos que el eje radical es una línea que es perpendicular a la línea de los centros. Esa demostración la hicimos con todo rigor, es decir, demostramos los 3 pasos que se deben de demostrar cuando se quiere demostrar que algo es lugar geométrico. Y finalmente establecimos como proposición un resultado que vimos a lo largo de esta demostración. El resultado dice que cada vez que yo tenga un punto que pertenece al eje radical, si yo bajo el pie de perpendicular de ese punto a la línea de los centros, ese pie de perpendicular también pertenece al eje radical. Pues nada, soy Jorge Alonso y nos estamos viendo pronto. Hasta luego.